Reciban todos ustedes un cordial saludo. En esta presentación explicaré la evolución de radio hacia el podcast. A lo largo de los años, la tecnología, la cultura y las preferencias del público han influido demasiado en esta transformación, convirtiendo una forma de comunicación tradicional en una plataforma versátil y accesible para una amplia variedad de contenidos. Nuestro tema se estructura de la siguiente manera: un viaje que abarca desde los días de la radio tradicional y a la radio por internet, el podcasting, la facilidad de producción y distribución, la personalización y flexibilidad, y por último, el crecimiento y popularidad de los podcasts. Me presento, yo soy Aarón Vázquez y este es el equipo número 3, que está conformado por Beltrán Cáceres María, Novoa Acosta D'Angelo, Vázquez Martínez Agustín, Vázquez Juárez Samantha. Les dejo con el video. Yo les hablaré sobre la evolución de la radio hacia el podcast. Desde hace mucho tiempo, y no cabe duda de ello, que la radio ha sido uno de los medios de comunicación más preferidos por los usuarios. Pero al pasar de los años, como todo evoluciona, la radio también evolucionó a un nuevo formato llamado podcast. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Pues Siobhan McHugh en el año 23 nos dijo: más que cualquier otro medio de comunicación, por un lado, porque los oyentes escuchan los podcasts en privado habitualmente con un casco o con los audífonos, lo que permite que la voz del locutor le hable directamente al oído. Por el otro lado, la radio, porque es un medio de comunicación que los usuarios han escogido. A diferencia de la radio, donde el locutor debe luchar contra la tentación del oyente de pasar otra cosa. El animador de un podcast tiene la seguridad de que el oyente quiere escucharlo. Eso le permite relajarse y ser sincero con su público. La radio tradicional. Como bien dije hace rato, la radio es uno de los medios de comunicación más preferidos y no hay duda. Por eso hoy te hablaré de cómo es la radio tradicional. Según la Federation Communication Commission del año 2017 nos dijo: en contraste a las radios analógicas, procesan sonidos transformándolos en patrones de señales eléctricas que se asemejan a ondas de sonido. La recepción digital es más resistente a interferencias y elimina muchas imperfecciones presentes en la transmisión y recepción de la radio analógica. La radio por internet, también llamada radio online, ha revolucionado la manera en que adquirimos el contenido auditivo al permitir la transmisión global de programas en vivo o grabados a través de internet, ofreciendo una amplia gama de géneros y temas, desde música hasta podcast, adaptándose a las preferencias de los usuarios, una escucha de preferencia personalizada, ya sea en cualquier momento o cualquier lugar, siempre y cuando cuente con conexión a internet. Sobre ello, Milito y Casujas 2009 manifiesta que la radio en internet es entonces una de las formas de la radio digital y adquiere diferentes variantes. Una de ellas es la emisión en internet de emisoras que transmiten también de forma analógica y que ha extendido su presencia y emisión a través de la web. Otra de sus variantes es la presencia en internet de emisoras surgidas especialmente para esta plataforma. Es decir, a partir de las posibilidades tecnológicas que ofrece la red, han surgido emisoras que transmiten solo por internet, sin hacerlo de forma analógica en AM o FM. Asimismo, Mamani Rosas 2019 explica que ahora el usuario también puede escuchar la radio a través de su aparato móvil, sin que el smartphone tenga radio, solo a través de conocidas aplicaciones como Tuner, iHeart, Radio.com. Actualmente las propias emisoras crean sus propias aplicaciones para que sus oyentes puedan oírlos desde cualquier parte del mundo. En resumen, la radio por internet supera a la radio convencional al brindar flexibilidad y alcance amplio. Además, es una herramienta eficaz para difundir y compartir información de manera efectiva. Ya hablamos de las diferencias del podcast y la radio, y como la radio ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ahora centrémonos en el podcasting. Este es el proceso a través del cual una persona o un grupo de estas elabora un contenido en formato de audio y lo cuelga en internet para que lo escuchen el resto de los oyentes. Algo que puede extenderse también al formato video o incluso notas de texto, pero que se ha especializado sobre todo en el medio sonoro, teniendo como modelo siempre a los programas radiofónicos. Según Sergio, en el 2022, define el podcast como la grabación de archivos de audio a modo de programas radiofónicos para después distribuirlos por canales digitales. De cierto modo, se puede decir que la respuesta a
¿Qué es un podcasting? Sería un programa de radio online. Ahora les hablaré de los elementos del podcasting. Primero, un título atractivo y fácil de recordar que refleje el contenido. Segundo, la persona o personas que presentarán el podcast representa un estilo y personalidad. Tercero, aunque algunos podcasts son más improvisados, tener un guión o al menos una estructura básica ayuda a mantener el contenido organizado y coherente. Cuarto, contar con una intro que presente el podcast a los anfitriones y un cierre que agradezca a los oyentes. Quinto, la música y efectos de sonido ayudarán a establecer el tono del podcast y hacer la experiencia más atractiva. Sexto, un buen micrófono, auriculares y software de edición son esenciales para asegurar una buena calidad de audio. Séptimo, usar redes sociales, colaboraciones y otros medios para promocionar el podcast y así llegar a más oyentes. Cada uno de estos elementos contribuye a crear un podcast atractivo y profesional que puede captar y mantener la atención de los oyentes. Facilidad de distribución y producción de un podcast. Según Amparo Perucci Ibáñez de la Universidad Politécnica de Valencia, crear un podcast es crear una plataforma donde se le pueda amplificar la voz a aquellas personas que discuten amplificadamente. También es crear una plataforma para dar a conocer, entrevistar y tocar temas para la opinión pública. Los pasos para crear un podcast son los siguientes. Define tus objetivos. No puedes tener un podcast sin antes definir tus objetivos, ya que sin este paso tu trabajo sería prácticamente insignificante y sería imposible de realizar. Determina tu persona, buyer o user persona, que es a la persona a la que tú quieres llegar. Este paso te permite definir el formato de tu contenido, selección de temas, invitados y principalmente el tono de tu podcast. Elige el tipo de podcast. Si bien sabemos que hay muchos tipos de podcast, pero aquí es donde tú tienes que definir el tipo de podcast que quieres ofrecer a tu público y así crear tu propia identidad. Crea el nombre. El nombre de tu podcast tiene que ser atractivo, llamativo y tiene que tener un mensaje. Para esto tenemos que considerar lo siguiente. Comprende la propuesta de valor de tu programa. Realiza lluvia de ideas con terceras personas. Comprueba si el nombre es una marca registrada y verifica si el dominio está completamente disponible. Luego crea tu logo. Tienes que crear un logo que sea completamente llamativo para las personas, que sea fácil de entender o puede ser una caricatura. Y determina la duración y frecuencia de tu contenido. Aquí hazte varias preguntas. Puede ser si tienes los recursos para grabar diariamente, semanalmente o mensualmente, con qué calidad lo vas a subir, con cuántos minutos va a durar tu podcast. Por naturaleza, el audio es una forma de comunicación particularmente íntima y los podcasts llevan esa intimidad incluso a un nivel superior en comparación con otros tipos de audios. Según Rodríguez, en 2011, desde la creación y la evolución de los podcasts, este medio ha generado diversos tipos de temáticas que van dirigidas a distintos públicos. Por un lado, podemos encontrar los podcasts de ficción, comedia, arte, deportes, entre otros, que van dirigidas a un mayor público en entretenimiento. Mientras que en otros casos tenemos los podcasts informativos o documentales, que si bien tienen una estructura similar, tiene un objetivo y público distinto que busca informarse o conocer más sobre un tema en específico. Los podcasts no solo son íntimos y personales, también son convenientes. El audio es un formato único y flexible para cualquier oyente, ideal para nuestras vidas activas y modernas. En conclusión, la evolución de la radio hacia el podcast y la radio por internet ha transformado la manera en que consumimos contenido auditivo. Los podcasts ofrecen una experiencia más íntima y personalizada, mientras que la radio por internet amplía el alcance y la flexibilidad del medio. La facilidad de producción y distribución de los podcasts ha democratizado la creación de contenido auditivo, permitiendo que una variedad de voces encuentren su audiencia. Además, la personalización y flexibilidad de los podcasts los hacen atractivos para una amplia gama de audiencias, lo que ha contribuido a su crecimiento y popularidad.
En resumen, los podcasts representan una evolución emocionante en el mundo del contenido auditivo, ofreciendo nuevas oportunidades para la creatividad, el conocimiento y la conexión humana.